Bienvenidos chicos a este nuevo video de trading. Recuerden que todo nuestro acompañamiento, nuestras mentorías y las sesiones pregrabadas son totalmente gratuitas. Si de verdad creen que aportan valor a la comunidad, no olviden compartirlo, y si quieren operar en vivo conmigo, en el perfil está toda la información al respecto. En esta ocasión vamos a hablar respecto a la estructura de mercado. Este es el tema que quizá va a crear más confusión en todos, pero que si se aprende a interpretar el comportamiento del mercado y el tipo de estructura en la que estamos trabajando, va a ser muy fácil poder obtener beneficios en los mercados financieros. Ya teníamos la lectura de las velas japonesas, y las velas simplemente nos van a formar una estructura de mercado, y tenemos tres tipos de estructura. La primera, que es la estructura alcista, donde tenemos una consecución de altos y bajos cada vez más altos. En esta tipo de estructura tenemos una consolidación, el precio no va ni para arriba ni para abajo. Y el tercer tipo de estructura es la estructura bajista, que tenemos bajos y altos cada vez más bajos. Dentro de cada uno de estos altos y bajos cada vez más altos, por dentro de estos altos y bajos vamos a encontrar más altos y más bajos. Ya les voy a mostrar en el mercado a lo que me refiero con esto, y por eso les menciono que este es el tema que quizá va a generar más confusión en todos. Entonces tenemos en este punto, por ejemplo, una consecución, como les mencioné, de altos cada vez más altos, y por dentro tenemos un bajo que nos lleva a un siguiente alto. Tenemos un bajo que, si nos damos cuenta, es más alto que este, y posteriormente tenemos un alto que es más alto que el anterior. Después tenemos un bajo que es más alto que el bajo anterior, y así consecutivamente. Entonces tenemos, lo llamaremos de la siguiente manera: un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso y un impulso final, hasta este punto, donde nuestra estructura va a empezar desde un punto A hasta un punto B. Y esta estructura la podemos también dividir en estructuras más pequeñas. Por ejemplo, tenemos esta estructura alcista de aquí hasta acá, este retroceso y nuevo este impulso. Pero dentro de este impulso vamos a encontrar que van a haber impulsos y retrocesos más pequeños dentro de cada fractal. Y por supuesto, cuando tenemos el fractal bajista, lo que vamos a tener simplemente es una consecución de bajos y altos cada vez más bajos. Ya esto lo vamos a ver con un poco más de claridad en el mercado como tal. Y nosotros lo que vamos a hacer es buscar este tipo de estructuras, ya sean alcistas o bajistas, para poder entrar al mercado. Lo ideal es que en las consolidaciones no entremos a operar, porque generalmente es en este tipo de comportamientos del precio donde no se van a dar movimientos completos y no vamos a poder tener beneficios. Entonces, así como teníamos en la estructura alcista una consecución de altos y bajos cada vez más altos, en la estructura bajista pasa exactamente lo mismo. Tenemos un alto, posteriormente tenemos un bajo que es más bajo que el anterior, tenemos un alto que es más bajo que el alto anterior, tenemos un bajo que es inmediatamente más bajo que el bajo anterior, y un alto que es más bajo que el alto anterior, y así consecutivamente: un bajo, un alto y un bajo cada vez más bajo. De nuevo, por fractalidad, ya explicaremos la fractalidad en un video completo. Tenemos que existen bajos cada vez más bajos microfractalmente, y de nuevo en este alto tendremos altos cada vez más altos en un microfractal, y así en cada uno de los movimientos del precio. Vamos acá un momento y de pronto en este gráfico lo vamos a mirar un poco más claro. Generalmente así es como se mueve el precio.
tenemos impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, un impulso, un retroceso, y si nos damos cuenta, este alto es igual de alto a este alto anterior. Entonces podemos decir que ya hay un fallo de máximos. ¿Qué quiere decir un fallo de máximos? Que no se formó un alto más alto. Entonces podría ser una indicación de que el precio podría caer, como fue este caso. Si nos damos cuenta, este bajo de aquí es más bajo que este bajo de acá. Entonces ya pasamos de tener una estructura alcista y empezamos a tener un fallo de máximos y se forma una estructura bajista, donde tenemos de nuevo el bajo más bajo donde inicia el movimiento, un alto más bajo, después sigue un bajo más alto que el anterior, posteriormente sigue un alto más alto que el anterior, de nuevo un bajo más alto, y por último tenemos el final de esta estructura alcista con un alto más alto, que aquí vamos a encontrar que esto lo podemos llamar como un doble techo. Y de nuevo tenemos el fallo de máximos en este doble alto o doble techo, y este bajo más bajo, si nos damos cuenta, fue roto por este nuevo bajo más bajo. Entonces tenemos que este bajo más bajo fue invalidado y se formó un bajo más bajo, dándonos inicio a una estructura bajista, que nos va a confirmar entonces que pasamos de una estructura alcista a una estructura bajista. 1, que hay un fallo de máximos. 2, que se forma un bajo más bajo, y el más importante vendría siendo este, que el alto que se formó es más bajo que el alto anterior. Esta es una confirmación muy buena que nos indica que lo más probable es que el precio continúe hacia la baja. Y aquí tenemos un ejemplo de una consolidación. Tenemos una consecución de bajos cada vez más bajos, formando una estructura bajista, y llega a un punto donde el bajo más bajo no va hacia ningún lado. En este punto sí forma un alto más alto, pero no nos está formando estructura como tal. Continuamos en una estructura bajista porque este alto no se ha roto. Entonces venimos bajos cada vez más bajos, tenemos una consolidación, en esta no nos conviene operar, tenemos un alto más alto que estos, sí, por supuesto, pero nunca fue más alto que este, por tanto debemos continuar en una estructura bajista. Y aquí se formó un bajo más bajo. Correcto. ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces, o cómo es que vamos a ganar dinero teniendo en consideración este tipo de comportamiento del mercado? Es muy sencillo. Lo que vamos a hacer nosotros básicamente es identificar en qué momento nos encontramos en el precio. O sea, si vamos a una estructura alcista, vamos a tratar de encontrar dónde va a formarse el bajo más alto, en este caso la estructura alcista, y vamos a comprar una posición en el mercado. ¿Con qué objetivo? Contener este beneficio. De nuevo, si nos perdimos el primer movimiento, que fue este impulso, retroceso, la idea es comprar en este punto para poder obtener todo este beneficio completo, y si nos perdemos este movimiento, tendremos el siguiente fractal que nos daría una entrada en el próximo bajo más alto para formar un alto más alto. Entonces, así como tenemos la estructura alcista que buscamos comprar e identificar dónde el precio va a revertir para continuar al alza, en la estructura bajista vamos a hacer lo mismo. Por ejemplo, si compramos en este punto, esperaríamos que el precio formara un alto más alto, no lo terminó de formar, pero nos da una confirmación probablemente para que el precio vaya hacia la baja. Entonces, cuando tenemos este bajo más bajo que se terminó de formar acá, ¿qué esperamos? La confirmación en un alto más bajo que este alto más alto, para poder tomar una posición en venta. Y de nuevo, si nos dejó este movimiento, podemos tomar el segundo, identificando dónde vamos a tomar la entrada en el próximo alto más bajo, en espera de la formación de un bajo más bajo. ¿Por qué les menciono que en las consolidaciones no podremos operar? O bueno, de poder sí se puede, pero no sería lo ideal, porque tendremos muchos stop loss, porque aquí no hay estructura. Entonces, como les menciono, buscamos es una consecución de altos cada vez más altos o de bajos cada vez más bajos, pero aquí no hay nada. Entonces, si compramos en este punto, lo más probable es que aquí tengamos una pérdida o un break-even por lo menos.
En la parte de gestión les explicaré qué es un break-even. Entonces, si queremos, por ejemplo, pensar que aquí ya va para abajo, entonces esperamos un alto más bajo para vender y de nuevo no nos dio la confirmación, nos sacan una pérdida y el precio se va en nuestra contra. Es por eso que lo que buscamos son tendencias completas, como la consecución de altos más altos o bajos más bajos para poder tomar una posición en el mercado. Ahora vamos a mirar cómo se comporta esto en la vida real, en el mercado real. Entonces, por ejemplo, estamos en una temporalidad de M5, vamos a una temporalidad de H1 que quiero que miremos en la parte del comportamiento del mercado, y además de eso quiero que miremos un poco sobre la fractalidad. Entonces, si nos damos cuenta, eliminemos todo. Correcto. Entonces, si nos damos cuenta, esta es una consolidación muy grande. Marquémosla así. Es una consolidación grande. Perfecto. Pero si vamos a una temporalidad de M5, por ejemplo, vemos que sí podríamos tener un comportamiento un poco más idóneo respecto a la estructura del mercado. ¿Qué tenemos acá? Tenemos entonces una estructura. Como se vio en el ejemplo, coincidencialmente tenemos un doble alto, un fallo de máximos, y en este momento tenemos un bajo, cada vez más bajo en este punto, y esperaríamos entonces una confirmación, como sería el caso acá, para tomar una entrada en la venta hasta este punto, que como les mencionamos, esto es una consolidación. Si nos damos cuenta, no pasa nunca de acá. Y hacia arriba igual. El alto y el bajo están en el mismo punto. Por eso lo ideal no sería operar en ese tipo de movimientos. Por eso buscamos tendencias completas. Vamos de nuevo a H1 y busquemos una tendencia completa. Una consecución de altos cada vez más altos. Por ejemplo, tenemos este fractal grande. Marquémoslo desde acá hasta aquí. Cambia el color. Perfecto. Vamos a marcar este fractal. Si nos damos cuenta, es una temporalidad de H1 y tenemos un doble piso aquí en este punto que nos indica que probablemente el precio vaya hacia el alza. Diríamos en un fractal bajista. Vamos ahora a un fractal alcista y lo que quiero que miren es esto: un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, y ya tenemos un nuevo retroceso. Acá nos muestra una consolidación y lo más probable es que si vamos en un impulso alcista, este alto nos forme un alto cada vez más alto. Ahora bajemos la temporalidad. Esto es H1. Nos vamos a encontrar que en M30, por ejemplo, en ese mismo fractal, nos vamos a encontrar con una consolidación un poco más grande. Pero de nuevo, tenemos una consecución de altos y bajos cada vez más altos. Si nos damos cuenta, este alto es más bajo que este alto de acá. Y es notable también que este bajo de acá es más alto que este bajo de acá, que fue el que inició el movimiento. Posteriormente también tenemos que después de un impulso tenemos que un retroceso y tenemos que este bajo es más alto que este, y aunque este bajo es igual de alto, igual de bajo a este anterior, nunca nos rompió para abajo. Entonces no podíamos considerar un cambio de estructura, sino siempre debimos considerar una estructura alcista. Si llegaste hasta este punto del video es porque consideras que la información es valiosa. No olvides compartirlo en tus redes sociales. Y de nuevo, acá tuvo muy buen momentum, el precio una muy buena velocidad y formó un alto mucho más alto. De nuevo se formó un bajo más alto. Por supuesto, este bajo es mucho más alto que este, y terminó la estructura formando un alto más alto.
Y ahí, si nos damos cuenta, este bajo de acá ya es más bajo que el bajo inmediatamente anterior. ¿Qué nos quiere decir? Que ya la estructura podría estar cambiando de alcista a bajista. Pero en el fractal mayor, que fue el que capturamos en este recuadro, aún vamos alcistas. ¿Por qué? Porque nunca se ha formado un bajo más bajo. En este microfractal de M30 sí tenemos un posible cambio estructural, porque este bajo es más bajo que este y está formando un alto que a su vez es más bajo que este. Pero aún falta que se forme el siguiente bajo o el siguiente alto que nos dé la confirmación para continuar con la tendencia que esperamos. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar un fractal más pequeño. Vamos a este fractal de aquí. Marquémoslo de este punto hasta aquí. Y lo que quiero que notemos es lo siguiente. Vamos a velas de M5. Para que hago con la barra replay para que no se nos vaya tan lejos el precio. Perfecto. Ahora que tenemos nosotros acá un fractal de M5 y si nos damos cuenta hay mucha más información. Entonces, ¿qué tenemos? De nuevo, una consecución de altos cada vez más altos. Ahora acá más grande. Perfecto. Tenemos altos cada vez más altos. Quitamos este. Entonces iniciamos con este fractal. El primer impulso llega hasta este alto. Se forma un retroceso que, si se dan cuenta, los retrocesos tienden a ser con menos volumen que los impulsos y nunca van a superar el siguiente bajo, en este caso un fractal alcista. Vamos de nuevo. Impulso, retroceso, el siguiente impulso podemos tomarlo hasta acá, un retroceso hasta este punto de aquí. El siguiente impulso, vamos a buscar el alto siguiente que se terminó de formar, sería hasta acá. Tenemos un retroceso, sería este bajo de aquí. Si se dan cuenta, este también lo podemos considerar como un bajo, pero nunca fue roto por este. Entonces continuamos en fractal alcista. Impulso, puede ser hasta acá. Aquí se forma una consolidación, marquemos la consolidación de esta manera. Una consolidación. Correcto. Y digamos que este fue un bajo que se terminó de formar dentro de esta consolidación. Y posteriormente se formó el siguiente alto. De nuevo, un bajo en este punto. Más alto, por supuesto, que el bajo anterior. Y continuamos con un alto. Más alto que el alto inmediatamente anterior. Y seguimos la estructura. Un bajo cada vez más alto. Un alto cada vez más alto. Tenemos un bajo más alto que el anterior. Y llegamos al punto donde termina el fractal mayor. Tenemos este alto de acá. Pero antes de ese alto del fractal mayor tenemos este alto de aquí. Tenemos este bajo de acá. Continuamos con este alto de aquí, que aunque no tiene mucha diferencia, sí es un poco más alto, y nos vamos a encontrar con mucho de esto en el mercado. Esto lo vamos a denominar como ruido, porque lo que busca es tratar de confundirnos, pero si tenemos una interpretación correcta de la acción del precio o del mercado, podemos mitigar ese ruido. También las consolidaciones van a hacer que nos confundamos un poco, pero si como les digo, tenemos el fractal o la fractalidad bien identificada, esto va a ser muy fácil de poder mitigar. Y si nos damos cuenta, en el fractal de H1 teníamos 2 o 3 altos, y en el fractal de M5 tenemos muchos más altos y bajos, cada vez más altos. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, con un fractal bajista, por supuesto. Marcamos este fractal bajista. Marquémoslo aquí. Es un poco más pequeño, pero nos va a funcionar
muy bien para lo que estamos buscando. Este es de H1. Ahora vamos a M5. Bueno, marquemos los altos y los bajos de este fractal. Tenemos el primer alto, tenemos este bajo de acá, tenemos este alto, que es más bajo que el anterior, por supuesto, y por último tenemos este bajo, que es mínimamente más bajo que este, pero continúa con la tendencia bajista. Ahora que lo tenemos marcado, vamos a un fractal de M5 y vamos a identificar los altos y bajos cada vez más bajos en este fractal bajista. Entonces, bueno, tenemos un inicio del fractal en este punto. Este fue el primer alto que marcamos, donde empezó la tendencia, y si nos acercamos tenemos una consecución de altos y bajos cada vez más bajos. Primer alto, sigue un bajo, después un alto más bajo que el anterior, y aquí casi no tenemos retrocesos, tenemos solamente un impulso muy fuerte. Perfecto, podríamos decir que hasta este punto de acá tenemos un impulso, tenemos un retroceso pequeño, tenemos un nuevo impulso, podemos decir que acá hay una consolidación antes del impulso, marcamos esta consolidación, tenemos este bajo, más bajo que el anterior, tenemos este alto, más bajo que el anterior, y llegamos ya al punto B de este fractal mayor, y podemos identificar aún este bajo, este alto, que cada vez es más bajo. Aquí hay una particularidad. Si se dan cuenta, este alto sí es más alto que el anterior, pero nunca fue más alto que este. Por eso les menciono que probablemente la fractalidad es el tema más importante y el que más confusiones crea en los mercados financieros, porque identificar esto es lo que nos va a dar la partida para obtener muy buenos beneficios. De nuevo, este alto, aunque es más alto que este, nunca me rompió este alto principal, porque si nos ponemos a mirar, esto puede considerarse como una consolidación del precio. Y eso simplemente pudo haber sido una barrida de liquidez. Ya en el tema de liquidez les explicaré a qué hacemos referencia. Y aquí el secreto está en que este alto, aunque es más alto que este, nos formó un bajo cada vez más bajo. Entonces eso nos implica que el fractal continúa bajista. Entonces aquí abarcamos dos temas fundamentales, que es la estructura de mercado. Ya sabemos que es estructura alcista, la bajista y la consolidación, y lo que trataremos de encontrar es dónde va a ser el punto en el que el precio va a llegar su retroceso y tomar la posición a nuestro favor o al favor, hacia el favor que va la tendencia. En las consolidaciones no operamos. Otro punto a tener en cuenta es que la fractalidad nos indica que el precio dentro de cada fractal tiene otros fractales, y les quiero mostrar una imagen que es muy ilustrativa respecto a la fractalidad y se ve reflejada también en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, a eso hace referencia a la fractalidad en el mercado financieros. Si nos damos cuenta, tenemos algo pequeño que va creciendo, pero al mismo tiempo no deja de formarse diferente respecto a lo más pequeñito. Miramos esto, por ejemplo. Si nos damos cuenta, estas hojas tienen el mismo patrón, pero las de afuera son más grandes que las de adentro, y podemos encontrar infinidad de ejemplos de los mismos. Estas hojas, por ejemplo, son más grandes que las de adentro, pero tienen el mismo comportamiento. Y la fractalidad del mercado consiste básicamente en eso: el comportamiento interno, como en esa temporalidad de M5. Si lo vemos en M1, pues vamos a encontrar muchas más velas, más información. Es igual a que si lo vemos en H1, o es igual a que si lo vemos en Daily. Daily quiere decir que cada vela de estas es de un día. Tenemos estructuras bajistas, estructuras
alcistas, por supuesto, y también tenemos por su lado consolidaciones. Eso es una consolidación, por ejemplo, consolidación, una estructura alcista, impulso, retroceso, impulso, estructura bajistas, impulso, retroceso, impulso, una consolidación pequeña, impulso, retroceso, impulso. Y de esta manera es como se mueven los mercados financieros, ya sea en la temporalidad que sea. Otra forma en la que se puede interpretar el comportamiento de los mercados es con las ondas ABC, ABCD. Simplemente hace referencia a que los mercados se mueven con impulso, marquémoslo acá, y lo podemos marcar con esta herramienta de aquí arriba. Está en este punto de aquí y la que dice patrón ABCD. Entonces tenemos el patrón A, sería el donde sale el impulso, B hasta donde llega el impulso, C el retroceso y D hasta donde esperaríamos que llegue el siguiente impulso, o sea sería el D. En este caso sería hasta acá arriba. Es grande, por supuesto, porque el fractal es demasiado grande, pero si lo tomamos más pequeñito podemos ver que dentro de este fractal, por ejemplo, del C al D, podemos encontrar también esto. Tenemos con la misma herramienta, tenemos impulso, retroceso, A, B, C, D. De nuevo, del C al D nos podría formar el AB del posterior, A, B, C, D. Recordemos que vamos en una estructura alcista. Volvemos. Del C al D es el fractal, el último que se formó y nos dejó este primer impulso A, B, C es el retroceso para ir por el impulso D. Y si nos damos cuenta, en este fractal solamente del C al D macro que vimos en H1 hay 4 o 5 fractales de M5. Entonces a eso hacemos referencia con la fractalidad, con la dirección del precio, y la dirección del precio en temporalidades grandes hará que encontremos en temporalidades pequeñas la forma en la que podremos tomar utilidades con esos movimientos pequeños. Considero que este tema, como les dije desde el inicio, es de los más difíciles de entender y con este nos demoraremos un poco más explicándolo. También pienso que las sesiones que tendremos en vivo van a ser muy provechosas para poder comprender un poco mejor el comportamiento del mercado, y bienvenidas serán todas sus dudas y preguntas. Hasta aquí dejaremos este video para que no sea tan extenso y nos estaremos viendo en el próximo. Recuerda que tenemos un servicio premium de trading en vivo donde verás mi pantalla en tiempo real y cómo ejecuto posiciones en el mercado.